21:46, seguimos aquí en la noche de Radio con Vos y cuando escuchamos esta música sabemos que viene él. Él es Daniel Rosso, sociólogo y especialista en comunicación política y nos ayuda a pensar cosas que nosotros no entendemos. Hola Daniel, buenas noches. Sergio por acá y Oscar por allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Oscar, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? No lo estoy escuchando, Oscar. Bueno, ¿cómo andás, Daniel? Bienvenido. Bien. Gracias por el llamado. No, al contrario. Nada, nos proponés un tema que la verdad que ha levantado mucho revuelo y nos encantaría que nos cuentes y nos ayudes a entenderlo. Sí, por lo menos abrir el campo de las interpretaciones, ¿no? Porque nos referimos al programa de reactivación turística anunciada por el gobernador Axel Kicillof, por el cual se otorgarán viajes de egresados gratuitos a alrededor de 220.000 estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cuál es la posición de Juntos por el Cambio ante la medida? El encuadre interpretativo consiste en ampliar la definición de electoral a la totalidad de las medidas de gobierno y por lo cual obviamente esta medida también cae dentro de la definición de electoral. Ahora, es un problema ese porque desde esa perspectiva de considerar a todas las medidas como electorales, transforma al gobierno como en un inmenso comando electoral. Es decir, si toda política anunciada por el gobierno y que beneficia a distintos sectores de la sociedad es considerada electoral, entonces la única posibilidad sería cerrar el gobierno hasta el 15 de noviembre, ¿no? O aparte, que el gobierno, Daniel, solo anuncie medidas que perjudican a la sociedad, lo cual sería un contrasentido. Es obvio que los gobiernos anuncian medidas que favorecen a la sociedad, porque si no, no las anuncian. Sí, Daniel, no hubo tanta historia que para mí es fantástico, con el previaje, ¿no? Del 50 y del 70%. Digo que iba gente que podía, claro, mínimamente, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente, porque en realidad lo que se plantea aquí es que la oposición lo que hace es cambiar la intencionalidad o el destino de esa política. La inscriben en el campo electoral cuando en realidad es una medida destinada a la reactivación económica. Es decir, sacan la medida de la economía y la colocan en el terreno proselitista. La niegan como instrumento de estímulo productivo y la definen como una práctica clientelista. Lo que decimos, bueno, pues, obviamente hay sectores que pueden considerarlo como una práctica clientelista. Ahora, sería interesante también mostrar el otro aspecto, o sea, su carácter de instrumento de reactivación económica, porque al denunciar el clientelismo lo hacen en su desplazamiento de fenómeno siempre denunciado y en este caso a un fenómeno asumido por los propios ejecutores. Es decir, estaríamos en un caso de clientelismo explícito, visible y confeso. Y por supuesto el dinero con el que el populismo da, regalo, reparte, en este caso viajes, es dinero de los contribuyentes desde esa perspectiva. Es decir, Daniel, el gobierno intenta ganar las elecciones con el dinero de los ciudadanos. Eso es un poco lo que se plantea. Qué bueno sería preguntarle a la gente de turismo, al comerciante de la zona donde vaya ese contingente escolar, ¿no? ¿Qué opinan de esto, no? Si no son bienvenidos estos chicos, ¿no? Bueno, yo tengo los datos de lo que pasó este fin de semana largo, que además no son datos que sea muy costoso encontrarlo. Cualquiera que entre al diario Ámbito Financiero ahora o al diario BAE tiene los datos. Por ejemplo, en estos últimos 3 días se movilizaron en todo el país 4.273.000 turistas y gastaron en total 17.700 millones de pesos. Un 55.7 más que en la misma fecha de 2019 y además es la cifra más importante de la última década para este feriado. Sí. Otros datos, por ejemplo, la estadía en medio de los turistas fue de 3 días, un 41% se alojó en hotel, un 33% ocupó un inmueble de su propiedad y un 17% alquiló un departamento. Y hubo ocupación plena en las provincias de Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Chubut, Catamarca, Corrientes, Misiones. Por ejemplo, en Villa Gesell hubo el 98% de ocupación.
inclusive Villa Gesell, dicho por su intendente Gustavo Barrera, logró la mayor afluencia turística en los últimos 20 años. Claro. Bueno, es obvio que la medida de Kicillof de subsidiar los viajes de egresado apunta a estimular este proceso que ya existe. Porque obvio, la gente puede no viajar durante 2 años, viaja en masa ahora. Eso es un proceso que va a durar hasta febrero. Bueno, ¿qué es este anuncio de Kicillof? ¿Qué es lo que vendría a hacer? Bueno, mantener el estímulo a la reactivación turística durante los meses de febrero, marzo y abril. Ustedes fíjense cómo se banaliza la discusión, ¿no? Al presentarlo solo como una medida electoralista y no como un instrumento de política económica para extender en el tiempo un proceso de estímulo a las economías turísticas. Imagínense que todos estos lugares que tuvieron estos 3 días lleno absoluto en sus instalaciones, atraviesa un proceso de reactivación muy fuerte. Daniel, pero en el, perdón, Oski, Daniel, en el mismo sentido de la banalización que vos marcás, el sábado a la noche en un programa de televisión, el candidato Martín Tetaz arrojando dinero con una máquina haciendo una parodia lamentable. Tenés razón. Bueno, porque digo, esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta esto, porque lo que hacen es banalizar la discusión pública. Uno puede estar de acuerdo con que esto es una medida para el estímulo productivo o no, puede decir no, la verdad que es una medida clientelista. Está bien tener cualquiera de las dos posiciones. El problema es no banalizar la discusión pública, es decir, mira, pensalo también de este lado. Pensá si querés que es una medida clientelista, estás en todo tu derecho. Ahora, también es una medida de estímulo económico, es una medida de estímulo productivo. Tal como se lo presenta en este modo de banalizar la situación, lo que se presenta es un gobierno que intenta ganar las elecciones con el dinero del ciudadano. Incluso se personaliza. A esos 220.000 estudiantes, el viaje se lo estamos regalando yo a ustedes dos. Es decir, así es el populismo en esta descripción. Regala con la plata de otro. Y agárrense los bolsillos. Porque el populismo les está sacando el dinero de los bolsillos de ustedes en este momento. Y en este momento se lo está dando los egresados secundarios de la provincia. Ustedes fíjense cómo se banaliza efectivamente esa discusión. Claro, y la política es eso en un punto. Yo prefiero este tipo de políticas sociales, abarcativas, que promesas incumplidas, que ganancias, se va a ir ganancias del país, dijo Macri en su momento. En su momento, siendo jefe de gobierno, dijo más subte año tras año. A mí me parece más descarado ese incumplimiento de palabra que una posibilidad para que los pibes y pibas viajen y que el comerciante de ese destino labure, ¿no? Claro, y que por lo menos eso esté puesto en la discusión, ¿no? Porque es tan fuerte la operación a través de los grandes medios de que esto es una medida clientelar, que es una medida electoralista, que toda esta otra dimensión de estímulo a las economías turísticas queda como secundarizado. Inclusive el modo de transformar en clientelar esta iniciativa de Kicillof consiste en colocarla en una enumeración. Entonces miren, dice Santilli, regalan heladeras, bicicletas, de la noche a mañana se terminó la pandemia y ahora regalan viajes de egresados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro. Otra nota en Clarín de hace un rato, elecciones 2021, las denuncias en la justicia por clientelismo incluyen reparto de agua y entrega de pavas. Acá se está hablando de una política de estímulo a las economías regionales, a las economías turísticas, ¿no? Sí, entonces, por lo menos que eso esté en el campo de la discusión. Muy bien, muy bien. Sí, es como decía Sergio en el comienzo, nos ayuda a pensar, a reflexionar. No sé si tenés algo más, Sergio, para turno. No, fue redondísimo, Daniel, como siempre. Bueno. Daniel, no, porque, a ver, me parece importante que así como existe una religión del lado de algunos medios, que solo se relata un discurso, en este caso el discurso del clientelismo, quede claro que hay otros discursos posibles, sin negar el discurso del clientelismo. Puede haber un sector que diga, para mí es clientelar, bueno, está bien. Ahora, mirá esta otra parte también, porque esta otra parte queda como oculta, y no es menor para las economías regionales esto. Está muy bien. Sociólogo, especialista en comunicación política, parte de Va por Vos, aquí en Radio con Vos, Sergio
ha hecho la introducción muy sabia, nos ayuda a pensar en cada columna que hace Daniel Rosso. Un gran abrazo, Daniel, un gran abrazo, Dani. Un gran abrazo a ustedes. Abrazo, Daniel. Muy buenas noches a todos y a todas. Igualmente. Che.